micrófono y hacer esa intervención. La idea es que en el momento en que surja la duda, se pueda solucionar de inmediato. Voy entonces a empezar la capacitación, ya empecé grabación, ya estoy compartiendo mi pantalla y vamos a empezar la búsqueda desde un navegador que nosotros utilizamos siempre para asuntos cotidianos y para asuntos académicos. Es el navegador de Google. Y vamos a hacer entonces la búsqueda por el nombre de la materia. Problemas sociales. Vamos a dejarlo mientras tanto solo con esas dos palabritas clave y ahorita vamos mirando cómo vamos puntualizando más esa búsqueda de información. ¿Por qué quiero empezar desde Google? Porque nosotros no nos fijamos en la cantidad de resultados que obtenemos cuando hacemos una búsqueda de información. Pueden ser miles de resultados o millones de resultados y en este caso tengo 640 millones de páginas, de documentos que nosotros no, o sea, va a ser imposible revisar cada una de ellas. Como no revisamos toda la cantidad de resultados, muchas veces abrimos los primeros 3 o los primeros 5 documentos. Voy a abrir esta primera opción para que tengamos en cuenta 3 daticos básicos cuando utilicemos la información de una página o de un documento. Listo. Cuando utilicemos información de una página o un documento, vamos a tener en cuenta 3 daticos básicos para realizar la referencia bibliográfica. Esos 3 daticos son: vamos a buscar un título. Muchas páginas, muchos blogs no tienen como tal un título de investigación, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando. Entonces, volver a buscar ese documento sería volver a realizar la búsqueda desde cero. Resulta que yo tengo un link. Ese link en cualquier momento se puede romper. Puede que la página siga existiendo, que el documento siga existiendo, pero a veces ese link ya no nos funciona y ya no nos remite a esa página. Vamos a necesitar entonces un título, vamos a necesitar un autor, puede ser una persona, un grupo de personas, una empresa, una organización, una universidad, un grupo de investigación y demás. En este caso es esta agencia de la ONU para refugiados, ¿cierto? Este es el autor del contenido, o sea, necesitamos a alguien que se haga responsable por la información que vamos a encontrar acá. Entonces, ya tenemos un título, ya tenemos un autor y vamos a necesitar una fecha de publicación, ¿cierto? En este caso tengo los 3 daticos, podría creer que es una fuente confiable y poder hacer la referencia bibliográfica. Hay otros casos en otras páginas que no tienen autores, no hay nadie que se haga responsable por el contenido y por eso no sabemos si esa persona que escribió el texto se está inventando ese contenido o está dando su apreciación de lo que cree que es ese tema, o no sabemos si es alguien experto en la materia, experto en el área, experto en el tema, o si está haciendo de pronto algún resumen de algunas investigaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay nadie que se haga responsable por eso. Yo puedo crear un blog, yo puedo incluir cualquier información en internet, esta información nadie la revisa y yo puedo poner mi apreciación sobre el tema sin tener los conocimientos base para poder realizar esto. También vamos a tener cuidado con la fecha. En este caso tenemos una fecha estática. Hay algunas páginas que me muestran fechas de actualización o no tienen fecha. Y hay que tener un poco de cuidado con eso. Si esta información hoy es importante, es verídica y para la semana siguiente hay un desarrollo importante del tema, en esas páginas que tienen fechas de actualización o no tienen fechas, mantienen modificando la información. Entonces, puede que añadan otros daticos, pueden que modifiquen algunos de estos
de estos datos o que eliminen información. Y si en ese tipo de páginas no muestra como ese historial de cambios que ha habido sobre el tema. Si el docente se pone a revisar la referencia bibliográfica, se pone a revisar la página, va a encontrar muchas inconsistencias entre lo que ustedes escribieron y lo que encuentran acá. La idea es utilizar este tipo de páginas que tienen una fecha estática, porque así queda como esa evidencia de que para esta fecha fue información importante, fue información verdadera, fue información válida, y luego si hay un desarrollo del tema, hay otros nuevos documentos que evidencian esos cambios que puedan tener. Vamos a tener en cuenta esos 3 daticos para la referencia bibliográfica, ¿cierto? Por todas las irregularidades que pueden ocurrir a partir de lo que estoy mencionando. Y también podemos tener en cuenta que al final del documento encontremos referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque a veces hay páginas que nos están dando datos muy puntuales, que un 19% de las personas el año pasado tuvieron cierta situación, o un estudio de usuarios que estaban haciendo pues sobre X población, y no nos muestran de dónde están sacando esos daticos, ¿cierto? Entonces no sabemos tampoco de dónde lo están, pues de dónde lo están haciendo. En este caso, la página parece confiable, igual es un blog, pero igual es de una organización que es confiable. Acá me está, por ejemplo, remitiendo a esos documentos que deberían estar en la referencia bibliográfica. Miren acá en el tema de hambre, mencionan que según el informe de la FAO, y tiene el hipervínculo directamente a ese informe, donde ya están sacando esos datos de 11% de la población mundial, esos datos por años. El segundo documento también me está llevando a otros documentos donde están sacando estos datos, ¿cierto? Entonces, si no tengo esos documentos al final en la referencia bibliográfica, al menos miren que acá dentro del texto sí me está diciendo que ellos están construyendo esta información a partir de estos documentos. En este caso, miren que es un blog, según la parte superior, acá el link, y sin embargo, por el tipo de información que tiene y la forma en cómo la tiene, puede ser una fuente confiable. Esto a rasgos como generales por todas las inconsistencias que pueden ocurrir con páginas que no tengan autores, que no tengan fecha, que no tengan referencias y demás. Acá también a rasgos generales puedo mencionar que páginas confiables pueden ser cómo termina la página, ¿cierto? Si termina en .gov.co, son páginas gubernamentales, son páginas confiables. Páginas que terminen en .edu.com son páginas de universidades, también son fuentes confiables. Y diferentes fuentes de revistas, de bancos, de periódicos también son fuentes confiables. Pero como estas revistas y estos periódicos a nivel nacional e internacional suelen tener una postura política, o sea, como suelen tener una postura política, a veces me están omitiendo información o me están poniendo, o sea, me están de pronto modificando algunas cositas. Entonces, así la fuente sea confiable o no sea confiable, como mínimo vamos a tener 3 documentos diferentes donde podamos corroborar la información o podamos ampliar más esos daticos. Desde acá encontramos entonces muchas fuentes confiables y no confiables. Va a ser un poco complejo leer cada una de las páginas e identificar esas características que mencioné. Vamos a aplicar un primer filtro. Voy a buscar Google Académico. Y en esta extensión de Google vamos a hacer exactamente la misma búsqueda. Miren que acá en Google General, problemas sociales, tengo 640 millones de resultados. En Google Académico
voy a tener 2 millones, ¿cierto? No 640 millones, sino 2.880.000. Con la ventaja de que Google Académico solo me está mostrando fuentes confiables. Me está mostrando artículos de revista, libros, conferencias, trabajos de grado, etcétera, etcétera. Incluso blogs académicos, podemos encontrar algunos videos también. Y todas estas fuentes son confiables. Listo. Resulta que todas las palabras que yo incluya en este cuadrito de búsqueda, a mí el navegador o la base de datos me va a buscar las palabras juntas o me las va a buscar separadas. Acá los primeros documentos me están hablando exactamente de problemas sociales, pero yo sé que, por ejemplo, hay otros documentos que me están hablando de problemas matemáticos. ¿Por qué me lo recupera? Por la palabra problemas. A veces necesitamos, por ejemplo, en este caso, necesitamos buscar exactamente esas dos palabritas compuestas. Vamos a aplicar un segundo filtro, aparte del navegador donde ya estamos buscando. Vamos a aplicar unas comillas y vamos a encerrar las palabritas clave dentro de esas comillas. Entonces, me va a buscar exactamente problemas sociales, no me va a buscar otro tipo de documentos que tengan la palabra problemas, y de 2.880.000 resultados, miren que ya tengo 302.000, ¿cierto? Miren que me está disminuyendo demasiado la cantidad de resultados. No siempre la información actualizada va a ser la más importante. Antes de yo empezar a colocar cada uno de los filtros, voy a fijarme en qué tipo de títulos me están apareciendo, qué tipo de documentos y de qué fecha son. Entonces, miren que, por ejemplo, según este cuadrito de la parte izquierda, acá estos resultados me los está organizando por relevancia. ¿Cómo me están midiendo la relevancia? A partir de las citas que tenga ese texto. Por ejemplo, este primer documento es un libro, es de 2003 y hay 132 investigaciones que han utilizado información de este libro. El segundo es como un trabajo de grado, creería yo, porque está pues acá en un repositorio, ya les voy a explicar mejor esto. Es un documento de 1989 y hay 48 investigaciones que han utilizado este texto. El tercero tiene 115, 103. Miren que los años que más se me están repitiendo son 2003, 2001. Tengo acá del año 2000, 2011, 2019, bueno, 1983, un libro. A veces depende del tema, la mayoría de los documentos me marcan como ese rango de años y me dicen, bueno, los documentos más importantes de ese tema y donde más se publicó fue, por ejemplo, de 1980 a 1990, de 2000 al 2005, todo ese rango de años lo vamos a tener en cuenta. Sin embargo, si yo quiero buscar la información más actualizada, voy a buscar generalmente por los últimos 5 años. Acá en la partecita izquierda vamos a encontrar los diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me va a permitir el filtro por fechas. Si yo quiero información desde 2017, 2020, 2021 o ese intervalo de fechas que les menciono. Si yo veo que los documentos más importantes son de un rango de años del 2000 al 2005, puedo revisar qué se publicó en esos años. Si quiero información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Si es un tema que se está publicando mucho y se está desarrollando muy rápido, puede ser los últimos 2 o 3 años. Vamos entonces a aplicar acá el filtro por fechas y de esos 302.000 resultados, ya tengo 21.200, ¿cierto? Miren que sigo disminuyendo, empecé con 640 millones de resultados. Listo. Resulta
que nosotros a veces encontramos ese título puntual, ese título perfecto que necesitamos para responder a nuestra pregunta de investigación. Y ese título y ese documento nos lleva a una página que nos pide pagar por la información o pagar por la suscripción a esa página. Muchas veces descartamos ese documento, nos ponemos a leer otros más o menos relacionados y quizá estamos esforzándonos con esa investigación a investigar algo que ya estaba en ese documento que descartamos. Que esa página que me está pidiendo pagar por suscripción o por el texto, muchas veces son bases de datos que ya el Tecnológico de Antioquia tiene suscritas y que podríamos recuperar el documento sin ningún problema. Si yo le doy clic al título y me lleva directamente a esa base de datos, a mí igual desde acá, desde Google, me va a pedir que pague por la información porque me va a reconocer como un cliente o un usuario general. Si yo ingreso por la ruta de acceso institucional, ya podría ir directo a esa base de datos a recuperar exactamente ese documento y no me va a poner ninguna otra barrera. Entonces, eso ya lo vamos a mirar. A veces pasa otra cosa. Encontramos ese título que queremos y la página es de una empresa o una universidad que me pide datos de ingreso, ¿cierto? Un usuario y una contraseña que yo como no pertenezco a esa empresa no puedo acceder entonces con esos daticos. ¿Qué vamos a hacer? Miren que acá debajo de cada uno de los resultados tenemos la opción de versiones. Estas versiones me van a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento, con la intención de que el clic a alguna de estas páginas me permita ver el documento a texto completo sin ningún problema, o a veces hay documentos que por ser muy especializados, por ser de pronto muy puntuales, todas esas páginas resultan siendo por suscripción. Listo. Si todas las páginas son por suscripción, vamos a buscar cuáles de ellas nosotros tenemos suscritas. En este caso, uno de los ejemplos de cualquier página, de cualquier texto pues que estoy seleccionando acá, miren que en sus versiones, vamos a suponer que ninguna es de acceso abierto, pues vamos a encontrar igual que se encuentra en la base de datos de EBSCO, en la base de datos de Gale y podríamos entonces ir a las bases de datos institucionales, a cualquiera de estas dos para recuperar ese documento. La idea es como que tengamos total libertad de mirar dónde vamos a buscar, dónde encontramos mejores resultados y poder agotar las posibilidades de encontrar esos documentos que sí nos van a servir para nuestra investigación. Hay algunos documentos que no tienen esa opción de versiones. Muchas veces ese tipo de páginas son repositorios. Los repositorios son páginas de diferentes universidades donde se publican los trabajos de grado y las investigaciones de las diferentes facultades de esa universidad. Por lo mismo, no se encuentran otras páginas porque la mayoría de veces el estudiante o ya profesional autoriza a la universidad que publique ese trabajo de grado y no publica en otras plataformas. Por eso sería la única página donde la encontramos, pero con la ventaja de que esos repositorios son en acceso abierto y podríamos acceder a ellos de forma completa, de forma gratuita, sin ningún problema. Las bases de datos en esta partecita izquierda tienen más filtros. A mí me va a mostrar cuáles son los países que más publican, los autores que más publican, me muestra cuáles son las palabras clave o las palabras tendencia que más están apareciendo en todos estos resultados, entre otros filtros que ya vamos a mirar. Y como en este caso yo no tengo más filtros, toda característica que yo quiera saber de ese tema principal, de ese tema puntual, lo voy a incluir a un ladito. Por ejemplo, vamos a buscar problemas sociales en Colombia, ¿cierto? Esto ya sería un contexto nacional. Podríamos, o sea, todas las palabras que yo incluya
depende cómo incluya esas palabras, me van a aparecer resultados diferentes. Si tenemos en algunas ocasiones algunos sinónimos para buscar el mismo tema, vamos a hacerlo. Listo. En este caso, problemas sociales, incluí la palabra Colombia, igual sigo teniendo 23.500 resultados y me está buscando esa característica dentro del tema principal de problemas sociales, ¿cierto? Si yo pongo todas las palabritas sin comillas, por ejemplo, por la palabra Colombia, me aparece acá temas de cultura, de gastronomía, de religión y de otros asuntos que no es nuestro enfoque en la búsqueda que estamos realizando. Entonces, miren que esta característica de Colombia solo me la está buscando en temas de problemas sociales. Listo, que si no tengo en el título todas esas palabritas clave, dentro del documento sí me están mencionando todas esas palabritas y por eso me están apareciendo acá en los resultados. Listo, no quiero buscar por la palabra Colombia, sino por ejemplo contexto nacional. Vamos a incluir contexto nacional. Y miren que hay documentos que también me están hablando de esto. Igual, mientras más específicos seamos con la búsqueda, menos resultados vamos a encontrar. Si queremos un contexto nacional, pues allí sí aplicaría, por ejemplo, la palabra Colombia, y un contexto regional, supongo, pues entre mi ignorancia, que podríamos también buscar específicamente por Antioquia o por Medellín o por alguno de estos sectores, pero puntualizando directamente ese sector que queremos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, que problemas sociales en Antioquia o con la característica de Antioquia tiene 10.300 resultados con este rango de fechas. Seguimos teniendo mucha información, muchos documentos, porque por ejemplo la materia contiene muchos otros daticos, la materia es bastante amplia y por eso me aparece esa cantidad de resultados. Igual de 640 millones de resultados iniciales, miren que ya estamos teniendo de 10.300. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar los conectores o estas preposiciones como de, la, los, con, para, porque a veces encontramos documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero se están repitiendo mucho esas palabritas dentro del documento. Por eso es mejor evitarlos. Acá podríamos incluir otra palabrita clave. Por ejemplo, quiero saber problemas sociales, quiero saber la característica de Antioquia y supongamos que quiero conocer la característica de esos problemas sociales en el ámbito de la educación. Voy a escribir la palabra educación y miren que entonces cada vez tengo menos resultados, pero tengo la certeza de que estas palabritas clave, estas características, me las busca dentro del tema principal. Listo. Vamos a mirar acá los resultados. Bueno, una última herramienta que quisiera mencionar desde lo que es Google Académico, que es un navegador bastante amplio, son estas comillitas que me aparecen debajo de cada uno de los resultados, que miren que yo pongo el cursor sobre esta herramienta y me aparece la opción de citar. Estas comillas me van a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Es bastante confiable para artículos de revista. Miren que me muestra la referencia con 3 normas diferentes. En su mayoría utilizamos la norma APA y miren que me organiza toda la información. Me organiza el orden de cada uno de estos daticos, me organiza la puntuación según me lo dice la norma. Tengo apellidos de autor, iniciales del nombre, fecha de publicación, el título, tengo en cursiva el nombre de la revista, tengo el volumen entre paréntesis, tengo las páginas de ese artículo.
¿cierto? Miren que es más confiable uno encontrar este tipo de documentos que en su referencia tengan todos estos daticos a encontrar o utilizar información de una página que no tenga, digamos, alguno de los tres daticos básicos que yo les mencionaba. Muchas veces en esas páginas de internet, cualquier página, a veces nos están resumiendo los textos, a veces nos están dando otro enfoque a ese tema y puede que nosotros mirando estas investigaciones primarias, pues, como libros, artículos de revista y demás, que han tenido todo un proceso de investigación de objetivos, metodologías, hipótesis, resultados y demás. Miren que de pronto nosotros podemos entender el tema de una forma más amplia, de una forma más específica o haciendo énfasis en algún datico que nos estaban omitiendo en cualquier otra página. Puede que entendamos el tema de otra manera y la idea es construir conocimiento a partir de estas investigaciones principales. Vamos entonces a mirar ya la ruta de acceso a las bases de datos. A partir de sus herramientas, quizá podemos encontrar resultados que nos ayuden más fácil a encontrar esos textos que queremos, que nos ahorre tiempo, que nos ahorre esfuerzo y que miren que a veces, incluso una compañera, una amiguita de esta semana me comentó que los documentos que ella estaba encontrando, la mayoría eran por suscripción. Me tocó entonces como mostrarle toda esa ruta de acceso a bases de datos y demás, porque allí estaban algunos de los que ella estaba queriendo consultar. Entonces, voy a abrir una nueva pestañita y vamos a abrir la página institucional, tda.edu.co. Listo. Una vez nosotros ingresamos a la página institucional, vamos a ingresar al menú de usuarios y desde el menú de usuarios vamos a ingresar a Campus TDA. Entonces, tda.edu.co, menú de usuarios y Campus TDA. Listo. Muchas veces nosotros estamos trabajando, pues consultando desde el computador personal, desde el celular. Muchas veces no cerramos la sesión en campus y podríamos ahorrarnos pues como este paso de diligenciar como los datos para ingresar. ¿Con qué datos ingreso? Con el nombre de usuario que la universidad nos ha asignado. En caso de que ustedes no recuerden cuál es ese nombre de usuario, pueden buscar en el correo la palabra campus y allí les aparece ese nombre de usuario y el correo institucional. Voy a ingresar entonces por mi nombre de usuario y voy a ingresar con la contraseña que yo le asigné. Listo. Una vez nosotros ingresamos a Campus porque estamos revisando notas, porque estamos mirando cronogramas, porque estamos accediendo a cualquier otro servicio, miren que tenemos un botoncito en la parte superior derecha que dice bases de datos y libros electrónicos. Ese clic a base de datos ya me va a mostrar el catálogo de todas las bases de datos y ya me va a reconocer esas páginas como docente, como estudiante, como egresado, como investigador y vamos a poder acceder a toda esta información. Listo. Tengo acá entonces el catálogo de las bases de datos. Listo. Y una de las dificultades, por ejemplo, que tienen las personas es que no saben cuál de esas bases de datos abrir, porque algunas solo mencionan cuántos documentos tienen, otros me dicen pues tiene información de qué áreas del conocimiento, otros me dicen de pronto
de qué trata la empresa, ¿cierto? De qué trata, digamos, la base de datos. Acá rápidamente quiero mencionarles para qué sirven cada una. ¿Cómo las vamos a tener en cuenta? Podemos anotar aquellas que consideremos importantes para las próximas investigaciones que tengamos que hacer. Podemos volver a revisar el video porque este video también se va a publicar. Podemos ver también un video que hay en el canal de YouTube de Biblioteca que se llama ¿Cuál base de datos utilizar? O podemos a partir de la práctica acordarnos, ¿cierto? Ya que estas vienen como por bloquecitos, entonces acá rápidamente voy a mencionar para qué sirve. Bueno, ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos. Encontramos información multidisciplinaria, entonces encontramos libros de todas las áreas del conocimiento. Estos libros, por ejemplo, no los vamos a encontrar en Internet. Si los encontramos, no van a estar en acceso abierto. Acá estos libros están por suscripción, ya la universidad está pagando por ellos y en cada uno encuentro diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Si yo sobre problemas sociales estoy buscando en el libro y encontré 5 o 10 libros que hablaban sobre el tema, pero no me gustaron, no es mi enfoque, puedo mirar en ECOE Ediciones, puede que tenga 20, 30 libros que estén hablando de ese tema, y si tampoco me gustan o tampoco son los que yo necesito, puedo ir a otra base de datos, puedo tener 2 o 3 resultados, pero la idea es encontrar ese libro particular o ese tema particular que estamos buscando. ¿Por qué le hago énfasis a estos libros electrónicos? Porque en estos ejercicios de capacitación, sin querer, hemos encontrado algunos libros de diferentes áreas que los docentes han solicitado a los estudiantes, que les dice que sí o sí tienen que leer el capítulo 2 de X libro. Y no encontramos el libro en internet, no lo encontramos en bibliotecas públicas, en la biblioteca universitaria solo hay 1 o 2 ejemplares, somos 40 estudiantes, ¿cierto? Miren que ahí ya hay una dificultad muy grande y la mayoría de esos libros los hemos encontrado sin querer. ¿Cierto? Solo buscando por un tema en particular hemos encontrado esos libros que los docentes han solicitado. Son libros académicos y por eso vamos a tenerlos en cuenta. Estas 2 primeras bases de datos, libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estos brindan información muy puntual sobre toda la normativa del área, de los procesos de importación, exportación y tránsito, comparativos por empresas colombianas, muestra también comparativos a partir de los ingresos que han tenido por un producto, pues son como reportes de productos, de sectores, de países, de empresas y demás. Es información muy puntual directamente desde la DIAN hacia estas bases de datos. Ambientalex, leyex.info y SaludLeyex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental se enfocan en estas 2 áreas y leyex.info aplica para todas las áreas del conocimiento. Yo estoy haciendo una investigación, yo estoy haciendo un proceso, yo voy a hacer un proyecto y necesito validarlo con la parte legal o necesito pues tener esta información normativa, desde acá lo vamos a encontrar, incluso para asuntos cotidianos. Queremos hacer una tutela, un derecho de petición, tenemos una dificultad pues personal, pero que tiene que vincularse a la parte legal. Desde acá encontramos información confiable directamente desde las entidades que emiten estas normas. ¿Por qué también le hago énfasis a estas normativas? Supongamos que de un tema particular que ustedes estén buscando, por ejemplo, habitantes de calle, ustedes necesitan saber qué normas o qué leyes amparan, por ejemplo, a esta población, ¿cierto?
Ustedes buscan en internet y les aparece un artículo un artículo particular, válgase la redundancia, y nos muestran 15 o 20 páginas donde cada uno de esos artículos nos está mostrando una descripción diferente. Entonces, desde estas bases de datos normativas encontramos un solo resultado, que si el artículo, el decreto, la jurisprudencia, el proyecto de ley y demás está actualizado, nos va a mostrar también ese historial de cambios que ha tenido esa norma, ¿cierto? Pero no nos genera confusión con las descripciones, ya que sería una sola descripción. Ahorita miramos si de pronto puede aplicar para esta búsqueda. Estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que vamos a utilizar siempre, que sí o sí vamos a encontrar información también de todas las áreas del conocimiento, en su mayoría artículos de revista. También podemos encontrar otros formáticos como libros, conferencias, trabajos de grado y demás, pero en su mayoría artículos de revista. Estos artículos son estos que cogen un pequeño pedacito de un tema macro y lo investigan a profundidad. Y de esta manera, diferentes investigadores o grupos de investigación cogen esos pequeños pedacitos y ya nosotros podemos hacer esa relación con muchos documentos que nos tengan ya como esta información bastante delimitada y nos permita generar ese nuevo conocimiento. Estas bases de datos son Cengage, Procast, EBSCO, Springer, Science Direct y Scopus, ¿cierto? Estas bases de datos son multidisciplinares, en su mayoría artículos de revista, y recuerden que en cada uno encuentro diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. La idea es que también busquemos en alguna de estas bases de datos que son las que más van a utilizar. Esta base de datos de Digitalia tiene libros y tiene artículos de revista, pero en su mayoría tiene más libros electrónicos, ¿cierto? También de todas las áreas del conocimiento. Bilex y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. ¿Cuál es la diferencia? Que cada plataforma se va a ver diferente, cada uno tiene filtros diferentes, tamaños de letra diferentes, entonces es más como a criterio personal, porque igual tienen la información directamente desde la entidad que emite estas normas. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía, aplica para cualquier área. Yo desde administración, desde derecho, desde trabajo social, quiero vincularme a proyectos de educación, quiero saber cómo explicar algunos temas a estudiantes de educación secundaria o de educación superior o de otras áreas. Entonces, desde acá encontramos toda esa información que se pueda relacionar. Finalmente, las bases de datos de Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, junto con Digitalia, junto con las dos primeras. Acá en libros electrónicos pues los resultados son un poco más reducidos, pero por eso tenemos varias bases de datos suscritas. Yo quisiera preguntar si de pronto ustedes ya han utilizado algunas de estas bases de datos, de ser así, ¿cuáles han utilizado? ¿Qué dificultades de pronto han tenido? Lida va a hacer algún comentario. No, profe, iba a ir a preguntar, que no, que me perdí, y iba a preguntar era por las normativas, pero creo que las alcancé a notar. Listo. Esas bases de datos normativas, pues te las vuelvo acá a mencionar. Son leyex.info, que aplica para todas las áreas del conocimiento. Ambientalex también es normativa, pero se especializa en esta área de ambiental, y esta se especializa en el área de salud, ¿cierto? Salud Leyex. Adicional, Bilex
Inotinet también son bases de datos normativas, solo que por la estructura que tiene cada plataforma puede cambiar, digamos, nuestra experiencia para poder encontrar esos artículos, esos decretos o esa información que necesitamos. ¿Alguien más de pronto pues tiene una pregunta, tienen algún comentario o ya han utilizado las bases de datos? ¿Qué dificultades han tenido? O si las han utilizado, han encontrado buenos resultados o ninguno hemos utilizado las bases de datos. Bueno, voy a asumir que no hemos utilizado estas bases de datos. Entonces, vamos a empezar la búsqueda con bases de datos multidisciplinares, en su mayoría de artículos de revista, y vamos a abrir, por ejemplo, ProQuest. A partir de este ejemplo de ProQuest, me parece que es más amigable comprender la misma lógica de búsqueda, aplicarla en las otras bases de datos, ¿cierto? Esta me parece una de las más completas y en este caso, para este tema en particular que estamos buscando, yo creería que ProQuest tiene mucha información desde las áreas sociales. Entonces vamos a realizar las mismas búsquedas. Acá aplica las mismas estrategias que estaba mencionando con Google Académico. Vamos a empezar la búsqueda con problemas sociales. Vamos a mirar, vamos a esperar a que me cargue. Listo. Miren que tengo 59.450 y miren que me va resaltando son las palabritas juntas y las palabritas separadas, ¿cierto? Acá me habla de políticas sociales, por acá, bueno, el primer resultado me hablaba de servicios sociales, otros acá me están mencionando sobre la palabra problemas, por ejemplo, problemas de representaciones sociales, servicios sociales, y vamos a puntualizar, vamos a decirle al navegador que queremos buscar exactamente problemas sociales. Listo. Miren que de 59.000 resultados, ya solo tengo 5.131 que me está hablando exactamente de ese tema. Adicional, miren que tengo acá la lista de resultados y algunos me aparecen acá en la parte derecha del título, me dice texto completo y hay algunos que tienen un candadito anaranjado. Ese candadito me muestra que si yo busco ese documento en internet, en la web general, yo lo voy a recuperar y lo voy a poder leer completo sin ningún problema, porque está en acceso abierto. Y hay otros documentos que me aparece texto completo y no me aparece el candadito. Acá nosotros podemos leerlo completo sin ningún problema porque el documento está por suscripción, pero si vamos a buscarlo desde Google, nos va a remitir a alguna de estas páginas que nos pide esa suscripción. Acá tenemos entonces documentos de acceso abierto y de acceso por suscripción, ¿cierto? Una cosa, digamos, cuestión de calidad no tiene mucho que ver con esto de acceso abierto y acceso por suscripción. Sin embargo, hay algunas revistas que son bastante especializadas, hay algunos autores o investigadores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación y por eso publican como en esas revistas por suscripción, ¿cierto? Tenemos igual la ventaja, a pesar acá de tener como ambas opciones, que estos títulos, estos documentos que se publican en estas bases de datos ya han sido revisados por expertos en el área. Entonces, tienen revisión, pasaron por diferentes filtros de su contenido, o sea, revisión del contenido como tal, diferentes filtros para poder publicarse en acá. Entonces, por cuestión de calidad, yo ya sé que así el documento esté en acceso abierto o no, está muy bien
sí, como muy bien posicionado o en una muy buena revista por el hecho de que lo estamos encontrando en estas bases de datos. Hay una observación y hay un error muy común que quiero mencionar y esto es como un pequeño paréntesis. Estamos acostumbrados que cuando buscamos en Google, si nosotros nos equivocamos en una palabra, Google nos hace esa corrección e igual nos muestra resultados. En estas bases de datos, no. Si yo incluyo una letra más, si a mí me faltó una letra, si pongo una tilde al revés, si no pongo tilde, todas estas variaciones, todos estos errores inconscientes que hacemos en las búsquedas, me puede generar 0 resultados. ¿Por qué lo estoy mencionando? Vamos a esperar a que cargue. Bueno, vamos a esperar un momentico a que me cargue. E igual, así como estos documentos han pasado por ese proceso de revisión cuidadoso, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar esos metadatos. Título, resumen y palabras clave. Por eso va a ser importante buscar las palabras bien. Bueno, en este caso me está buscando directamente por este término. Acá sí me está haciendo una pequeña corrección de idioma, pero esta herramienta que de pronto me evidencia o me reconoce esos errores en la búsqueda, esta herramienta es nueva, ¿cierto? Entonces tiene muchos errores, se los digo porque yo todos los días, pues como trabajo con esta plataforma y la mayoría de palabras mal escritas no me las está reconociendo. Entonces vamos a tener en cuenta que una sola palabra mal escrita a veces me puede generar 0 resultados y es el error más común, que yo les estoy asegurando que siempre vamos a obtener resultados y cuando nos aparece 0, 0, 0 documentos es por esa cuestión de las palabras mal escritas. Listo. Vuelvo entonces, bueno, problemas sociales. Acá también escribí mal. Vamos a volver a la búsqueda bien. Listo. Bueno, tenemos 5.131 resultados. A veces vamos a encontrar algunos documentos en otro idioma, en portugués o en inglés. ¿Por qué? Porque hay revistas que tienen como requisito que el título, resumen y palabras clave se pongan en ambos idiomas, ¿cierto? Pero la mayoría de documentos que vamos a encontrar y la mayoría de revistas tienen como requisito que toda la información sea en inglés. Título, resumen, palabras clave y todo el texto. Les cuento esto porque también me he encontrado con diferentes investigaciones de universidades colombianas y de universidades de Medellín que tienen toda la información en inglés. ¿Por qué está en inglés y se publicó desde acá o se está investigando en un contexto local? Porque es requisito de esa revista científica. Vamos a mirar esa pequeña observación con el idioma. Hay otros países que también están publicando más sobre, pues también investigan bastante a Colombia, si es que queremos un contexto local. En la parte izquierda vamos a tener acá diferentes filtros, ya los vamos a revisar un poco más detallado, pero quiero mencionar, por ejemplo, este, que es el de lugar. Buscando en español, muchas veces los países que más van a investigar son España y Colombia, pero a modo general, los países que más investigan son Estados Unidos, India, China y Rusia. Entonces, si queremos encontrar información actualizada, va a ser importante revisar en otro idioma. Todo depende también del contexto. Si estamos buscando un tema que es muy local, es muy probable que la mayoría de información esté en español. Por ejemplo,
esta semana estaba con unos chicos de trabajo social buscando desaparición forzada o desplazamiento forzado, algo así. Y hicimos el ejercicio buscando con ambos idiomas. En otros países han investigado mucho sobre este tema, incluso referenciando a Colombia, pero la mayor cantidad de resultados eran en español, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy cambiando mi búsqueda? De acuerdo a lo que yo vaya encontrando dentro de los resultados y dentro de cada uno de estos títulos, miro si es necesario empezar a filtrar por más cositas. Bueno, para mí el inglés es una dificultad muy grande. Yo no tengo habilidades con el inglés, no tengo esos conocimientos y yo me voy a apoyar de un traductor académico. ¿Por qué? Porque sí o sí va a ser importante remitirme a este tipo de documentos en otros idiomas, enfrentarme también a ellos. Miren que este traductor no tiene que ver nada con la universidad, sin embargo es una plataforma de acceso abierto que para mí es un poco más confiable. Este traductor me va a entender a mí algunas palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos y por ejemplo, Google Traductor a veces no me reconoce esas palabras técnicas y científicas que les estoy mencionando. Todo lo que es igual automático tiene un porcentaje de error, pero ese no tiene tantos errores. Me está mostrando acá una traducción literal, adicional, me está mostrando alternativas de búsqueda. A veces encontramos mejores resultados por esas otras alternativas. En este caso vamos a buscar por estas palabritas. Y vamos a mirar con la búsqueda exacta qué diferencia hay con estos 5.131 resultados. Listo. Esto era lo que yo quería encontrar. Miren que de 5.131 resultados a 92.195 es mucha diferencia. Uno creería que es mejor encontrar pocos resultados para encontrar rápido la información y la respuesta es no. La idea es encontrar mucha información porque a la hora de yo aplicar cada uno de los filtros que tienen las bases de datos y yo especificar esas características puntuales que quiero encontrar, la idea es todavía tener material. Bueno, vamos a volver acá al filtro de lugar y ya vamos a revisar los otros filtros que tiene la plataforma. Miren que los países que más publican y que más investigan son Estados Unidos, Nueva York, Reino Unido, China, Europa y demás. Vamos a aplicar acá la palabra de Colombia. Si yo busco en ese filtro, porque ese filtro también me permite expandir más esas opciones, miren acá la opción de más, yo acá podría buscar las publicaciones realizadas en Colombia, ¿cierto? Pero como yo sé que hay otros países que también investigan a Colombia, la voy a incluir como una palabrita clave. Vamos a mirar cuánto nos va a disminuir esos 92.195 resultados. Listo. Listo, de esos 95.000 ya tengo 2.648 que están mencionando la palabra Colombia. Volvamos acá al tema al filtro de lugar. Y miren que los países que más están publicando sobre Colombia, sobre este tema en particular, son Estados Unidos, Latinoamérica, Colombia, Brasil y México, ¿cierto? Que sí o sí están mencionando a Colombia dentro de esos temas. En este caso, la mayoría de documentos los estoy encontrando en español. En los filtros de la partecita izquierda también está ese filtro de idioma. Vamos a buscarlo. Y sin embargo me dice que inglés tiene 2.375 documentos y español 292. Si quiero poner más palabritas clave, me sigue aportando a disminuir resultados. O vamos a empezar a aplicar los filtros que se encuentran en la parte izquierda.
Por ejemplo, si yo de este tema quiero buscar puntualmente la parte de libros, quiero libros que me hablen sobre esto o trabajos de grado, miren que puedo seleccionar ese tipo de documento que quiero encontrar. Si de este tema yo quiero encontrar la información más actualizada, miren que acá está también el filtro por fechas y también tiene la opción del intervalo de fechas específico o los últimos 5 años o los últimos 10 años. Listo. Ya vimos que tenemos filtro por idioma, filtro por lugar. También tengo un filtro que me muestra las personas que más están mencionando dentro de estos documentos. En este caso, Bill Clinton, Hugo Chávez, George Bush, etcétera, etcétera. También me muestra otro filtro con diferentes empresas que se están mencionando dentro de estos temas, dentro de estos documentos. Por ejemplo, acá Naciones Unidas y demás. Hay un filtro que a mí me gusta bastante y es este que se llama asunto. ¿Cómo realizo yo mis búsquedas? Primero, por ejemplo, las palabritas clave específicas, información, si quiero la más reciente, utilizo este filtro de fecha, o si quiero puntualizar esas características puntuales, lo puedo utilizar también. Si quiero ver esas palabras clave más actuales, primero selecciono el rango de fechas. Si quiero buscar primero las características sin importar en qué fecha fueron publicados, utilizaría primero este filtro que se llama asunto. En otras bases de datos lo muestran como materia o como palabras clave. Si bien les estoy mostrando un traductor para traducir como el resumen, la búsqueda o el texto, yo sí utilizo el traductor de Google para traducir estas páginas, estas bases de datos, porque para mí es más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada uno de estas herramientas, ¿cierto? Cuando yo ya quiero enfrentarme al documento, me apoyo de otras herramientas. Miren que acá buscando por problemas sociales Colombia, las palabras que más están repitiendo, las palabras tendencias son estudios, política, sociedad, países en desarrollo y me están mencionando la palabra mujer. Vamos a mirar los últimos 5 años, cuáles son esas palabritas tendencia que más están publicando en estos documentos de este tema en particular. Listo. Miren que ya de 2.000 resultados tengo 837. Problemas sociales, Colombia, últimos 5 años. Listo, vamos a mirar nuevamente el tema de asunto. ¿De qué están hablando estos últimos 5 años? Adicional de políticas y de estudios, me está hablando de sociedad, de desarrollo sostenible y la misma palabra que estamos buscando, problemas sociales. Esta opción de asunto también me gusta porque a partir de esos 800 resultados, yo personalmente no sé qué otra palabra clave utilizar. Listo, vamos a mirar de qué me están hablando estos documentos. Me están hablando de violencia, me están hablando de educación, políticas públicas, responsabilidad social, estudiantes, estudio de casos, bueno, a veces me aparecen unas palabras en singular y otras en plural. La idea es seleccionar todas aquellas palabras o características que se relacionen o que me respondan a lo que yo quiera saber. Miren que acá me empieza a hablar de pobreza, áreas urbanas, por ejemplo, el cambio de clima. Hay 31 documentos que muestran como problemas sociales, hablan también del cambio de clima, ¿cierto? A partir de todas estas consecuencias ambientales y demás. No se me había ocurrido esa palabra, pero quizás la podamos enfocar en la búsqueda si, pues acá nos empieza como a ayudar a delimitar esos daticos. Desarrollo económico, innovaciones, mujeres, democracia, países en desarrollo. Miren que crecimiento económico y desarrollo económico es diferente, pero es similar y cada investigador igual pone las palabras que desee a partir de lo que está escribiendo. Entonces la idea es utilizar todos esos sinónimos. Toma de decisiones.
Como problemas sociales también me están hablando de emprendimientos y emprendedores. Es probable que esa sea una de las investigaciones para las posibles soluciones de todas estas situaciones actuales. Miren que me hablan de niños, niños y jóvenes, crimen, comunidad. Bueno, la idea es seleccionar todas aquellas que queramos. Sociología, organizaciones internacionales, cambio social, aprendiendo, aprendizaje, enseñanza o enseñando, ética, corrupción, desigualdad, etcétera, etcétera. Miren que hay muchos temas que se están desplegando a partir de un tema puntual que es problemas sociales. Si nosotros, por ejemplo, buscáramos un problema social en particular, por ejemplo, pobreza, ya acá me estarían apareciendo otras palabras clave. Por ejemplo, los países donde hay más pobreza, me estaría apareciendo los temas de educación, los temas de oportunidades laborales, de políticas, de otro montón de daticos. Y miren que mientras más específico sea, pues seamos con la búsqueda inicial, menos resultados vamos a encontrar. Listo. Vamos a dejar igual hasta acá estos filtros que estamos incluyendo, porque igual miren que problemas sociales despliega mucho tipo de problemas sociales, ¿cierto? Pobreza, empleo, estudio, vivienda, no sé, comida, muchas, muchas, muchas cosas, pero miren que igual, a pesar de que el tema es tan amplio, pudimos disminuirlo mucho. Sabemos que todos estos documentos son revisados por expertos en el área. En la parte de abajo de la palabra texto completo, vamos a tener la opción o la herramienta que me va a mostrar el resumen. Sin abrir el documento, miren que podemos acceder a ese resumen y me va a resaltar aquellas palabras clave o aquellas palabras que me esté recuperando de como de todas las estrategias que hemos incluido. En este caso, problemas sociales, que fue el tema principal, Colombia, investigaciones de acá de Colombia, y adicional me está mencionando la palabra de niños. Listo. Trabajo infantil y producción agrícola en Colombia. Bueno, tengo acá muchos documentos, algunos con algunas tablitas, algunas estadísticas y demás. Podemos nuevamente mirar acá el resumen. Si miro que el resumen me gustó y están hablando de algo que a mí me gusta y algo que yo necesito, recuerden que ya lo podemos abrir y nos podemos apoyar del traductor académico para traducir ese resumen. Sin abrir el texto, yo puedo también mirar el texto completo o mirar el texto en PDF. En este caso, vamos a abrir el título. Listo. Miren que tengo entonces el título, tengo los autores, tengo el nombre de la revista y tengo el volumen o el tomo de esa revista. Esta estructura que nos está apareciendo acá, desde toda la búsqueda que estamos haciendo en esta base de datos, todas las bases de datos van a ser un poco similar. Tengo acá el texto completo, ¿cierto? Miren que acá está este menú que me está mostrando el texto completo, tengo el resumen, bajo la página y tengo todo el texto. Hay una opción dentro de las bases de datos que se llama traducir y este traductor es el de Google Académico. Lo incluyen porque saben que las personas utilizan mucho ese traductor, pero no se hacen responsables por los errores que puedan ocurrir con estos resultados. Adicional, tengo la opción acá de escuchar el texto. Cada base de datos tiene como algunas herramientas que son su valor agregado. Y miren que acá en la parte derecha tengo elementos relacionados. O sea, si mi búsqueda está muy compleja y de todos los títulos que encontré, hay uno que sí me sirve, yo abro ese título que sí me sirve y acá en la parte derecha puedo encontrar otros documentos que se relacionan directamente con ese texto, que me pueden ampliar más la información o me la pueden especificar un poco más. O por el contrario, si estoy haciendo una búsqueda muy específica
y solo tengo 2 o 3 títulos, cuando yo abra alguno de ellos en elementos relacionados, puedo encontrar más datos relacionados. Tengo la opción acá en PDF. Para mí es mucho mejor por 3 cositas puntuales. Vamos a esperar a que cargue y ya se las menciono. Listo. ¿Por qué me gusta el PDF? Primero, porque a veces dentro del documento encontramos cómo se debe de referenciar el documento. En este caso, creo que no. De hecho, no está la cita, pero hay otros documentos que sí, y que solo podríamos copiar y pegar esa referencia bibliográfica. Segundo, me va a gustar el PDF porque nosotros muchas veces encontramos una idea, encontramos una conclusión, algo que queremos copiar y pegar para poder continuar con la redacción del tema, para dar una opinión de esa idea que escribió el autor, ¿cierto? Por alguna razón queremos copiar y pegar algo. Podemos hacerlo sin ningún problema, siempre y cuando se respeten los derechos de autor. Cuando yo copio y pego, inmediatamente yo debo de incluir entre paréntesis el apellido del autor, la fecha del documento y voy a incluir la página donde encontramos ese copia y pegue, ¿cierto? Esto facilita tanto al docente o cualquier investigador volver a esa idea puntual que nosotros incluimos y adicional poder leer todo el contexto de lo que estaban hablando allí. Cuando yo tengo un documento a texto completo, si yo copio y pego información, me toca contar cada uno de los párrafos para decir que ese copio y pegue fue del párrafo 40, por ejemplo. Acá tendríamos directamente la página y no nos tocaría contar los párrafos. Finalmente, el PDF me gusta porque tenemos la opción de descargarlo, ¿cierto? Para no volver a realizar la búsqueda, no volver a aplicar los filtros, no volver como a hacer todas estas búsquedas, estas estrategias y demás, podemos descargar el documento. Y además, porque a veces hay documentos de 50, 60 páginas que no leemos de inmediato y por eso vamos a necesitar guardar ese texto. Resumen y palabras clave. Resumen para saber si el documento me sirve. Palabras clave para encontrar sinónimos que me ayuden a encontrar mejores resultados. A veces buscamos con un lenguaje natural y en esos documentos, en esas palabras clave, me aparecen también las palabras técnicas más apropiadas para buscar sobre ese tema. Finalmente, acá en la parte derecha del título, tengo diferentes herramientas que en su mayoría en otras bases de datos van a estar en la parte superior del título. ¿Qué van a hacer? Descargar en PDF, enviar por correo, imprimir. Miren que acá en la base de datos tengo una carpetica. Yo puedo acceder a estas herramientas adicionales, por ejemplo, de guardar en mi cuenta. Si yo estoy utilizando mucho la base de datos, allí estoy recuperando mucha información, puedo crear una cuenta sin ningún problema con el correo institucional y poder acceder a este tipo de herramientas como guardar en una carpetica. Listo. Tengo la opción de guardar en la nube de Outlook, de guardar el documento en Google Drive y esta opción de cita o de comillas me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. En este caso también me muestra diferentes normas. En este caso vamos a utilizar la norma APA y en esta base de datos la más actualizada es la 6ª edición. Hay otras bases de datos que ya tienen la 7ª edición. Miren que me muestra apellidos de autores, iniciales del nombre, fecha, título, en cursiva el nombre de la revista, volumen, número y páginas y la página de donde saqué el documento. Entonces, vuelvo y retomo la información. No es lo mismo uno hacer una referencia
Cuando le están faltando los datos básicos al documento, tales como una fecha, como un título, como un autor, y que adicional de este ser un documento científico, un documento revisado por expertos, un documento que tuvo ese proceso de investigación desde la hipótesis, objetivos y demás, miren que la página de donde saco la información es bases de datos del Tecnológico de Antioquia. Entonces, por cuestión de calidad, es mucho mejor y la idea es que nosotros leamos esos documentos primarios porque puede que entendamos el tema muy diferente a como lo están escribiendo en cualquier otra página de internet. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento o algo que no haya quedado claro? Listo. Voy entonces a cerrar la base de datos de ProQuest. Estas bases de datos multidisciplinares todas van a tener una lógica similar, unos filtros similares, algunas tienen más filtros, otras menos, y recuerden que en cada uno hay diferentes títulos. Si a pesar de yo tener todos estos resultados en ProQuest, a mí no me gustó esta información, recuerden que tengo otras bases de datos que quizás sí se enfoquen en eso que yo quiero encontrar. En estas bases de datos multidisciplinares de artículos de revista, ya vimos la diferencia con el idioma, ¿cierto? Vamos a encontrar información más actualizada y más información en inglés, pero para bases de datos normativas, bases de datos especializadas y de libros electrónicos, vamos a buscar en español, porque la mayoría de la información va a ser colombiana o va a ser latinoamericana. Listo. Otra pequeña observación. Science Direct, Science Direct es una base de datos muy amplia. Esta me va a mostrar todos los documentos en acceso abierto, en acceso por suscripción, pero los de acceso por suscripción no me los va a mostrar completos así de inmediato. Como es una base de datos tan grande, la universidad paga esa suscripción por X cantidad de vistas a cada uno de los documentos. Entonces, para esos documentos por suscripción, la página me va a pedir que me registre. Yo me puedo registrar con el correo institucional y puedo acceder ya a todos estos documentos sin ningún problema. Esta es la única base de datos que me va a poner como ese obstáculo o esa restricción quizá para los documentos, pero igual lo podemos hacer de forma gratuita, ese registro y poder acceder a todos esos documentos. Quiero hacer acá, bueno, no sé, podríamos mirar acá esta base de datos de libros electrónicos, también para que tengamos una, no sé, como una visión un poco más amplia, que no nos quedemos con un solo ejemplo. Miren que cada base de datos se ve diferente, cada una me está ofreciendo inicialmente cosas diferentes. En este caso, me están mostrando títulos recientemente subidos y demás. Siempre voy a ubicar el cuadrito de búsqueda. Si no encuentro el cuadrito, vamos a ubicar dónde está la lupita que me permite buscar por palabras clave. Vamos a buscar acá problemas sociales. A veces podríamos buscar solo por el área del conocimiento y después dentro de la tabla de contenidos el tema, pero vamos a buscarlo así. Recuerden que en las comillas, para búsquedas específicas, vamos a ahorrar entonces un poquito de tiempo y vamos a aplicarlo. Para libros electrónicos, recuerden que es mucho mejor buscar en español. Y miren que tengo 5.869 títulos que me están hablando de problemas sociales. Son libros, miren que tengo acá el tema del secuestro, de antropología social, de estadísticas, de técnicas de investigación social para análisis de problemas sociales y demás. Si queremos ser un poco más específicos, recuerden que podemos incluir una palabra clave adicional o en este caso ir a este botoncito de búsqueda filtrada. Está en la parte superior izquierda. Y esa búsqueda filtrada me va a permitir filtrar como en las otras bases de datos. Si la información no está en el lado izquierdo, la vamos a encontrar en el lado derecho. En este caso sí está en el lado izquierdo y me muestra
¿Qué tipos de documentos hay? Acá entonces también me están apareciendo informes, trabajos de grado, revistas y demás, pero yo quiero solo encontrar libros. Listo, primer filtro. Tengo 2.616 documentos. Lenguaje, en este caso también tenemos alemán, catalán y español. Vamos a buscar solo en español. Listo. Bueno, tenemos también años de publicación. Tenemos las materias. Esta quizá me pueda gustar más. Me habla de ciencias sociales, sociología, psicología. Vamos a seleccionar este que se está enfocando a trabajo social. Y tengo 163 documentos. Puedo seguir filtrando por autores, por editoriales y también por temas específicos. Artículos, Venezuela, condiciones, sociología. Vamos a incluir a esta búsqueda inicial la palabra Colombia, ¿cierto? Para que entonces puntualicemos un poco mejor. Y tengo muchos documentos. Listo, vengan, yo vuelvo acá a, bueno, al modificar la búsqueda inicial, creo que se me, como borraron los otros filtros, igual los voy a volver a seleccionar. Trabajo social. Vamos a mirar acá el tipo de documento. Nuevamente le voy a decir que quiero libros. Tengo 163 libros. Vamos a mirar los temas. Y bueno, me está como repitiendo los mismos. Yo podría seleccionar acá más y seleccionar los temas que quiero. Vamos a mirar acá, por ejemplo, redes sociales en el trabajo social, prácticas sociales, accesibilidad, problemas sociales y trabajo social. Vamos a buscar este primero, ¿cierto? Igual tengo acá los autores, tengo años de publicación, tengo la portada porque muchas veces somos más visuales. La mayoría de estas bases de datos de libros, aparte de que su plataforma se ve diferente y me muestra diferentes títulos, la mayoría de herramientas que van a cambiar es dentro del documento cómo me permite visualizarlo. Miren que me permite, pues tengo también la opción de escuchar el audio, te puedo imprimir 142 páginas, por derechos de autor no podemos, pues no podemos descargarlo completo, no podemos imprimirlo completo. Tengo acá los datos básicos, tengo el resumen y puedo tener acá la tabla de contenido en la mayoría de los casos. Tengo la portada, recuerden la cuestión de la cita, según la norma APA, en este caso séptima edición, cada formatico se referencia diferente, un artículo de revista diferente de un libro, diferente de un capítulo de libro, trabajo de grado y demás. Acá están los daticos. Puedo agregar a estantería. Recuerden que puedo crear ese usuario, creo que incluso esta base de datos ya me reconoce el usuario, esta tuvo unas actualizaciones recientes. Tengo la opción de descargar, esta descarga es un préstamo por 7, 15 o 30 días y vamos acá a leerlo en línea. Listo. Ya con esta opción de leerlo en línea, ya vamos a mencionar entonces las herramientas que encontremos cuando tengamos ya el libro abierto. Listo. Tengo todo el texto. Miren que tengo acá la opción de escribir la página a la que quiero llegar. Puedo pasar con estas flechitas también las diferentes páginas. Tengo la opción de acercar, ¿cierto? Poner más grande el tamaño de la letra o disminuirla. Voy a tener acá en la parte izquierda generalmente la tabla de contenido. En este caso no comprendo por qué no la tengo, pero bueno, igual puedo hacer la referencia y agregar a estantería. Listo. ¿Qué otras opciones tengo? Voy a tener la opción de la descarga, bueno, agregar a estantería nuevamente. Si una persona no pertenece a la universidad, vamos a encontrar el hipervínculo o el enlace que nos va a permitir enviarle esa información a ese compañero.
Tengo acá la tabla de contenido, vamos a revisarla dentro del mismo texto y vamos a tener otras herramientas que están acá en la parte derecha. Podemos escuchar el texto, podemos incluir marcadores, o sea, voy por ejemplo en la página 35 y esta página me gustó y esta página pues la necesito, voy a marcar que esta fue importante y asimismo me van quedando como guardados cada uno de los marcadores que yo vaya incluyendo. Vamos a incluir acá otro marcador con otra de las páginas, ¿cierto? Y entonces luego que yo siga revisando, cuando yo selecciono la opción de marcador, miren que me aparecen las diferentes páginas que yo estaba guardando. También tengo la opción de subrayar texto. Selecciono el texto, le pongo con algún color, solo que estos colores son un poco claritos, pero igual puedo seleccionar con diferentes colores y adicional podría incluirles una notica, ¿cierto? Miren acá la opción de nota y le puedo decir que es importante, que le voy a incluir en la metodología, que le voy a incluir en las conclusiones, etcétera. Y todo eso esos cambios que yo haga dentro del documento los tengo acá. En la opción de nota me muestra las notas y en la parte siguiente me muestra cada página y cada uno de los daticos que he sombreado con los diferentes colores. Listo. Tenemos también algo que me parece importante. Por ejemplo, a veces que estamos revisando la información, no entendemos alguna de las palabras, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra atrapados. Tengo acá una opción que me va a permitir como tener un diccionario y me va a decir esa palabra qué significa. ¿Cierto? Miren este librito acá en la parte derecha y me está explicando qué significa la palabra atrapados, que fue la que yo subrayé. Adicional, a veces encontramos algunos textos, algunas palabras que son un poco también complejas, que tienen investigaciones adicionales, podríamos decir que verdad objetiva, y vamos a seleccionar esta opción de Wikipedia. Wikipedia no es una fuente confiable, pero a veces me ayuda a como a relacionar o a contextualizar un poco de qué me están hablando. Y finalmente, una de las herramientas más importantes cuando yo tengo un libro abierto es esta lupita, que siempre la voy a ubicar en la parte derecha, en la parte izquierda o en la parte superior, que me va a permitir buscar palabras dentro de ese documento. En este caso vamos a buscar problemas sociales, que por eso fue que me apareció ese texto. Y acá me debe de aparecer cada una de las páginas donde me están hablando de problemas sociales. En este caso particular, pues acá tengo todas las páginas. Me está hablando de que en el capítulo 5 se llama problemas sociales. Le doy clic a esa opción y me lleva directamente a esa página. Capítulo 5, problemas sociales. Y miren que ya todo el texto me va subrayando como esas palabritas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro o que quieran que reforcemos mejor? Bueno, para finalizar entonces esta capacitación voy a enviar 3 datos importantes. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan estas preguntitas, son 3 o 4 preguntitas muy puntuales, demora menos de 3 minutos y sirve como constancia de que ustedes asistieron a esta capacitación. Segundo, voy a enviar el canal de YouTube donde se están publicando las diferentes capacitaciones y esta capacitación se va a publicar allí en este canal, adicional del video que les mencioné de cuál base de datos utilizar. Lida Marcela, ¿va a hacer algún comentario? Sí, profe, yo quería preguntarte, y no sé si lo mencionaste, y era cómo buscar estos libros que están como, digamos, que tenemos que pagar o registrar. No sé si lo explicaste, dices que nos los ibas a explicar, pero no sé, pues no caí en cuenta. Listo. Para los libros, por ejemplo, que están por suscripción, voy a volver acá a abrir el menú de bases de datos. Uno de ellos
que es este último que acabamos de revisar, que se llama el libro SSO, ¿cierto? Esa es una de ellas, y la forma de búsqueda es como la acabamos de realizar en esta base de datos. Esos libros académicos que no encontramos en Internet y que en su mayoría son por suscripción, que son libros fundamentales para entender un tema, para entender de pronto una materia y que los docentes incluso lo solicitan, esos libros están en estas bases de datos. ECOE Ediciones, el libro SSO. Vamos a encontrar también estos libros por suscripción en esta base de datos de Digitalia y en estas últimas de Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia, ¿cierto? Estas 7 bases de datos vamos a encontrar estos libros por suscripción. Además de que estas bases de datos de artículos de revista, en su mayoría, también puede contener uno que otro libro, y estas bases de datos son Cengage, Proquest, EBSCO, Springer y Science Direct, ¿cierto? Scopus no lo menciono porque Scopus me ayuda, Scopus es una base de datos referencial. Scopus no me va a recuperar los documentos a texto completo, pero cuando yo estoy haciendo búsquedas muy complejas, Scopus me puede ayudar a mencionar cuáles son los mejores títulos que me hablan sobre ese tema, y luego yo buscaría ese título en Google Académico para mirar dónde se encuentra ese texto. Listo. Bueno, de pronto alguien más tiene un comentario, o de pronto sí quedó claro cuáles son las bases de datos que vamos a utilizar para cada una como de nuestras necesidades. Bueno, finalmente, aparte de la evaluación, que porfa necesito que la llenen, y del canal de YouTube donde se va a publicar el video, incluyo también en esta conversación mi correo. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier dificultad que tengan relacionada con bases de datos, me pueden escribir a biblio.capacitación@tda.edu.co. Muchas gracias entonces a todos por la asistencia, por la atención y por la participación, y que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Diana, Hola. yo te había copiado por el chat la situación del profesor, que por eso no pudo asistir. ¿Sí la viste? Sí, dale, no hay ningún problema. Bueno, gracias.